Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 5 correspondiente a los adicionales de la clase 12. En este caso nos piden hallar el dominio, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos locales y las asíntotas verticales y horizontales, y luego hacer un gráfico aproximado de la función f de x igual a x más 4 todo elevado al cuadrado sobre 3 menos 2x. Entonces, primero vamos a encontrar el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales menos aquel valor de x que haga 0 el denominador que estoy redondeando ahora. En este caso el denominador se hace 0 cuando x vale 3 medios. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 3 medios. Luego vamos a calcular las asíntotas de la función. Vamos a comenzar por las asíntotas verticales. El único valor de x que es candidato a ser asíntota vertical es el 3 medios. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 medios de la función. Entonces, en este caso, cuando x tiende a 3 medios, el numerador tiende a 121 cuartos y el denominador tiende a 0, con lo cual el resultado del límite es infinito. Para ver si es más infinito o menos infinito, deberíamos calcular los límites laterales. Ahora eso no hace falta y podemos decir que x igual a 3 medios es asíntota vertical de la función. Y para las asíntotas horizontales vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, para calcular ese límite, lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado del binomio que tenemos en el numerador, y eso nos va a quedar x al cuadrado más 8x más 16. Y en el denominador tenemos 3 menos 2x. Entonces, esa es una indeterminación infinito sobre infinito. Y para salvar la indeterminación y calcular el límite, podríamos sacar factor común en el numerador x al cuadrado y en el denominador x, y eso haría que el límite no sea indeterminado. Ahora lo podemos hacer de una forma más sencilla, utilizando la regla de los grados del polinomio que tenemos en el numerador y en el denominador. En este caso, en el numerador tenemos un polinomio de grado 2 y en el denominador tenemos un polinomio de grado 1, con lo cual el resultado del límite va a ser infinito. Si es más o si es menos infinito, va a depender si x tiende a más o a menos infinito. Ahora, en este caso no hace falta ese cálculo y podemos decir que f de x no tiene asíntota horizontal. Vamos a calcular ahora la función derivada para poder encontrar los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, los máximos y mínimos locales de la función. Entonces,
Para encontrar la función derivada vamos a utilizar la regla del cociente. En el denominador vamos a tener 3 menos 2x todo elevado al cuadrado, y en el numerador vamos a tener la derivada de la función del numerador, que es 2 por x más 4, por la derivada de x más 4, que es 1, que no lo ponemos, multiplicado por el denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador derivada, que en este caso nos da menos 2. Ahora, si distribuimos el 2, como estoy marcando ahora, y desarrollamos el cuadrado del binomio, que está en el segundo término del numerador, vamos a obtener lo siguiente. Si ahora volvemos a utilizar la propiedad distributiva en el primer término del numerador, y también utilizamos la propiedad distributiva en el segundo término del numerador, entonces la derivada nos va a quedar escrita de la siguiente manera. Y si ahora queremos sacar el paréntesis que tenemos en el numerador, entonces, como tiene un signo menos adelante, tenemos que cambiar el signo de los términos que están dentro del paréntesis. Si hacemos eso y reagrupamos los términos, entonces obtenemos la derivada escrita de la siguiente manera. Ahora vamos a encontrar el dominio de la función derivada, que son todos los reales menos el 3 medios, y los ceros de la función derivada, que los vamos a obtener igualando la función derivada a 0. Ahora, cuando igualamos la función derivada a 0, el denominador que estoy redondeando lo podemos pasar multiplicando, y multiplicado por 0 nos va a quedar 0, siempre y cuando la x sea distinta de 3 medios, con lo cual, para encontrar los ceros de la derivada, la ecuación que nos va a quedar va a ser menos 2x al cuadrado más 6x más 56 igual a 0. Y esa ecuación tiene dos soluciones, que son x1 igual a menos 4 y x2 igual a 7. Ahora, teniendo los ceros de la derivada y el dominio de la derivada, podemos encontrar los intervalos de positividad y de negatividad de la función derivada. Para eso vamos a hacer un esquema donde vamos a indicar los ceros de la función derivada, los valores de x que no pertenezcan al dominio de la derivada, y luego de hacer eso, en este caso nos van a quedar 4 intervalos donde la función derivada puede ser positiva o negativa en cada uno de ellos. Ahora, para saber si es positiva o negativa en cada uno de los intervalos, vamos a utilizar las consecuencias del teorema de Bolzano. Vamos a elegir un valor de x dentro de cada intervalo, lo vamos a reemplazar en la función derivada, y si luego de hacer ese cálculo obtenemos un valor positivo, significa que en ese intervalo la función derivada es positiva, y si obtenemos un valor negativo, significa que la función derivada es negativa. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 4, vamos a elegir x igual a menos 5,
y vamos a calcular la función derivada evaluada en menos 5. Eso nos va a dar como resultado un número negativo, con lo cual en ese intervalo la función derivada va a ser negativa. En el intervalo menos 4, 3 medios, vamos a elegir el valor de x igual a 0, y si calculamos la función derivada evaluada en 0, nos da como resultado un número positivo. Eso significa que en ese intervalo la función derivada es positiva. En el intervalo menos 3 medios, 7, vamos a elegir x igual a 2, y si calculamos la función derivada evaluada en 2, nos da como resultado un número positivo. Eso significa que en ese intervalo la función derivada es positiva. Y por último, en el intervalo 7 más infinito, elegimos el valor de x igual a 8, y calculamos la función derivada evaluada en 8. En ese caso el resultado nos va a dar un número negativo, con lo cual en ese intervalo la función derivada va a ser negativa. Ahora, utilizando las consecuencias del teorema del valor medio, podemos decir que como en el intervalo menos infinito menos 4 la función derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. En el intervalo menos 4, 3 medios, como la función derivada es positiva, entonces la función va a ser creciente. En el intervalo 3 medios, 7, como la función derivada es positiva, entonces la función va a ser creciente. Y en el intervalo 7 más infinito, como la función derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Con lo cual ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, y también para qué valores de x la función tiene un máximo local y un mínimo local. Porque para x igual a menos 4, la función a la izquierda de menos 4 decrece y a la derecha crece, y en menos 4 la derivada vale 0. Con lo cual, en x igual a menos 4 la función tiene un mínimo local, y en x igual a 7 la función tiene un máximo local, porque a la izquierda del 7 la función crece, a la derecha decrece, y en x igual a 7 la función derivada vale 0. Con lo cual podemos decir que f de x es creciente en el intervalo menos 4, 3 medios, y en el intervalo 3 medios, 7, que f de x es decreciente en el intervalo menos infinito menos 4, y en el intervalo 7 más infinito, que f de x tiene un máximo local en x igual a 7, y que f de x tiene un mínimo local en x igual a menos 4. Entonces ya tenemos los resultados que nos pide el ejercicio, que son los que están recuadrados. Por último nos resta hacer un gráfico aproximado de la función, y para eso hacemos lo siguiente. Construimos una tabla de valores donde a x le damos los valores que encontramos anteriormente, donde la función tiene sus extremos locales, y para esos valores de x, que en este caso son el menos 4 y el 7, obtenemos los correspondientes valores de y, reemplazando esos valores de x en la expresión para la función. En este caso, cuando x vale menos 4, f de menos 4 nos da 0, con lo cual el gráfico de la función va a pasar por el punto menos 4, 0, y cuando x vale 7, f de 7 nos da menos 11, con lo cual el gráfico de la función va a pasar por el punto 7 menos 11. Ubicamos esos dos puntos en un sistema de coordenadas cartesiano. Luego marcamos las asíntotas. En este caso la función solamente tiene una asíntota vertical en x igual a 3 medios. Y luego hacemos un gráfico aproximado utilizando lo que obtuvimos anteriormente.
que la función tiene que ser decreciente en el intervalo menos infinito menos 4, que pasa por el punto menos 4, 0, luego que es creciente en el intervalo menos 4, 3 medios, y que en x igual a 3 medios la función tiene una asíntota vertical, luego que la función es creciente en el intervalo 3 medios 7, y que pasa por el punto 7 menos 11, y por último que la función es decreciente en el intervalo 7 más infinito. En este caso el gráfico lo hice utilizando el programa GeoGebra. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 5. Espero que les haya servido. Hasta luego.